Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinestodo Podcast Now. El podcast de cine donde hablamos de cine sin saber de cine. Así es, este es el único podcast donde hablamos, mencionamos o reaccionamos a una que otra peliculilla ahí que se nos aparezca, se nos presente. Y el día de hoy, Mau, ¿qué película traemos para nuestra audiencia? Acabamos de ver Greyhound. Creo que una película que nos tuvo boquiabiertos desde el principio, así es que estamos más que emocionados, entusiasmados. Así es, Mao, Greyhound, en la mira del enemigo. Así es como se llama esta película y la acabamos de ver. Y aquí en este podcast les contaremos los pormenores, las escenas, los momentos que más nos impactaron, que más nos gustaron, Mao. Así es, de hecho es una peli que llega esta tarde sin, como que no la hemos estado esperando, no la hemos planificado, sino que simplemente la encontramos, nos gustó y nos cautivó, ¿no? Estábamos en una intensa búsqueda por Apple TV, buscando qué ver, hasta que nos topamos con Greyhound y nada, que la vimos y 1 hora y media bien hecha, ¿no? Así es, Mao, y además también hay como, recomiendo la verdad Apple TV porque en nuestra búsqueda vimos ahí varias películas de ese mismo tono, así que creo que si te interesa este tipo de películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial o por lo menos en los años 45 y 60, te vas a dar un muy buen tiempo y es una muy buena inversión, la verdad, un muy buen recurso que puedes recurrir. Así es. Y bueno, wow, entonces ya para pasar a comentar la película, creo que una recomendación podría ser que se vean la peli, amigos, ya saben, la pueden encontrar en Apple TV como Greyhound, en la mira del enemigo. Ahí justamente sale Tom Hanks en la portada, así es que lo van a ubicar fácilmente y véanla, les va a gustar. Y véanla porque van a entender mucho mejor nuestro podcast y van a entender claramente de lo que estamos hablando en el episodio de hoy. Así es, Mao. Entonces, y Mao, además también tenemos aquí algunos datos, algunas menciones, algunas características que podemos mencionar de esta película. Y es que esta película salió en el año 2020, se estrenó en el año 2020 y fue nominada al premio Oscar al mejor sonido. Y es que la verdad que sí, ¿no? Tiene un sonido cautivador, podría decirse. Sí, además respecto al sonido de los objetos o de los estallidos captura exactamente el sonido de una batalla naval. Claro. Yo creo que sí, muy bien dado, pero lamentablemente no ganó ese premio, así que bueno, una pena la verdad. Pero una buena nominación, creo yo. Sí, una buena nominación. Para haber llegado a los Oscars me parece que sí. También tiene el premio BAFTA, dice a mejor sonido, y creo que esto lo consolida como una película que de hecho tuvo un buen trabajo en el aspecto audio, ¿no? Como que hubo una buena chamba y justamente lo que mencionas. ¿Qué más hay? Sí, además fue nominada al premio People's Choice al actor de películas. Supongo que eso va a Tom Hanks. Claro. Sí, porque tuvo un gran papel en esta película y la verdad que a este actor no lo tenía tan, digamos, recientemente, no tan ubicado, pero creo que es una muy buena película y su desenvolvimiento se ve muy bien también. Es que sí, recordamos a Tom Hanks y justamente tú me lo mencionabas de El Náufrago o de Forrest Gump, ¿no? Películas ya que estamos hablando del 2000, el 94, así es que como que el recuerdo de este actor ya lo tenemos un poquito atrás. Así es, y también, por ejemplo, igual en las dos películas que mencionaste, sí, yo a esa actuación, a la actuación de Tom Hanks le pongo 10 de 10, o sea... Claro. El Náufrago fue una película que me encantó y o sea, y que incluso lo veía así de niño, ¿no? Porque siempre lo pasaba en la tele y así, y la verdad 10 de 10 la actuación de Tom Hanks. No tengo nada que...
¿Sabes? Sí, la verdad. Mencionaste esto de la tele y esta es una de las películas que siento yo que puedes encontrar en la televisión a las 4 de la tarde, un domingo, donde estás pasando por canales y hay una clásica peli de la Segunda Guerra Mundial o cosas así que puede estar pasando, no sé, por un canal X de televisión nacional. Y justo me llamaba la atención mientras veía la peli y antes de pasar a la sinopsis, ¿no? De que si es que esa fuese una peli que te encuentras en la televisión así una tarde cualquiera mientras estás deambulando por los canales, como que no la logras entender. Y deberías de tener como que un concepto previo, ¿no? Y justamente por eso, y les vamos a dar el concepto, les vamos a dar el contexto, perdón. Pasamos con nuestra sinopsis. La sinopsis de Greyhound en la mira del enemigo. Así es, y en esta película, iniciamos con la sinopsis. Nos encontramos en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y también después del ataque de Pearl Harbor por los japoneses a Estados Unidos. Y es que este ataque de Japón a Estados Unidos es decisivo para que Estados Unidos ingrese a la guerra y vaya primero a la casa de los nazis, a cazar a los nazis, y luego ya se ocupa de la cuestión de los japoneses. Y es en este contexto que es un convoy de barcos americanos, barcos estadounidenses, se dirigen a Liverpool, así es, a Inglaterra. Contexto histórico, señoras y señores, para quien no ubique, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba cercada por una muralla de los navíos, de los U-boat alemanes, que U-boat es submarino, y que los alemanes introdujeron a este aparato, a esta arma de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era el terror del Atlántico, porque a todo buque que veían que iba a ayudar a Inglaterra lo hundían. Así es, estos buques, estos submarinos causaron muchos daños y muchas bajas durante la Segunda Guerra Mundial. Y es en este contexto que el Capitán Krause, interpretado por Tom Hanks, dirige a un pequeño destructor un pequeño navío, un pequeño destructor que va protegiendo a una nave, a una nave insignia, a la principal fuerza, al cowboy. Así es, un convoy está compuesto por la nave insignia, que es un buque grande, y luego está unos barcos pequeños que lo protegen. Entonces este capitán es uno de los de quienes dirige estos pequeños barcos, que en adelante vamos a decir destructores, porque así es, estos pequeños barcos son destructores, y dirige al convoy de naves con dirección a Inglaterra para ayudar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿logrará su cometido? Entonces, para saber esto tienen que ver la película, y les sugerimos que vayan a ver, a visionar, a chequear y pasar un buen rato, tal vez con su familia, tal vez ahí con tu flaquita. Puede ser una buena opción. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Van a vivir la intensa emoción de cómo los alemanes están detrás de nuestros buenos amigos del Greyhound. Así es, creo que esta película también tiene mucha adrenalina, incluso desde el primer momento. Y aquí ya cerramos la parte de la sinopsis y vamos a comentar los momentos que más nos agradaron, que más nos impactaron en realidad, porque y te comentábamos en un inicio durante la película que esta película debería ser catalogada o debería tener una advertencia de no apto para cardíacos, porque es la verdad. O sea, desde el primer momento es que te introducen en una batalla naval, en un combate naval, perdón, y es épico, la verdad. Y también tiene creo que hicieron un muy buen trabajo de estudio de cómo suenan, y también de cómo pasa la guerra en el mar. En el océano, en el agua. Entonces creo que muy bien logrado esa parte, y
está excelente, la verdad. Les sugerimos que vayan a ver la Sí, película. de hecho mencionas esto de la acción y creo que es lo que uno espera cuando busca una película de acción, ¿no? A veces nos encontramos con una historia adelante de la peli, como unos 20, 30 minutos antes de que empiecen las batallas, las luchas y todo esto, en las películas tradicionales de acción o de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, acá nos encontramos con la batalla desde el inicio y como que es disfrutable y no es monótona hasta el final. Así es que una película de acción asegurada totalmente. No, creo que no hay pierde con esta peli, me gusta. Así es, además también porque, por ejemplo, hemos visto ya unas películas de guerras, Sí. pudieran haber visto también ustedes como espectadores algunas películas de guerra, pero en lo personal nunca he visto una película así de batallas, de guerras o de combates Ujú. que inician así de fuerte. O sea, claro, o sea, por ejemplo, hay unas películas en las que sí, o sea, están en el campo, en el frente de batalla, Claro. y se dan algunos bombazos, pero hay momentos la verdad que hacen un poco larga los diálogos de los soldados y todo. De Entonces, romanticismo, ¿no? claro, aquí también hay momentos de romanticismo. En cambio, en esta película, en Greyhound, no van a encontrar eso. No, los diálogos no son la prioridad, es más la acción de Sí. los buques o de los barcos. Porque de hecho mucho del lenguaje que manejan ellos es lenguaje militar, ¿no? Y lenguaje navío propio de la gente que está dentro de la tripulación. Y creo que se sabe que todos los espectadores no manejamos ese lenguaje y obviamente no lo entendemos al 100%, pero saben manejarlo al modo de que nos enganchemos con la pelea. Así es que eso es algo bacán de esta peli. Entonces, ¿qué te parece, mi estimado Roy, si pasamos a que tú nos cuentes cuál ha sido las escenas que consideras mejores o las que tú crees que te han gustado más dentro de esta peli? Así es, bueno, los momentos que más me han gustado en esta película es, por ejemplo, al inicio de la película cuando destruyen al primer submarino, al primer U-boat alemán. U-boat. Y es que, o sea, lo hacen de una manera relativamente fácil, pero en esa escena detalla muy específicamente cómo es todo el proceso. Sí. De ubicar al enemigo, de ubicar al submarino y también de cómo hacer los cálculos, o bueno, del proceso de los cálculos, que es rápido y que Sí. es preciso, y gracias a esa precisión es que logran impactar, logran destruir al primer U-boat a la primera, o sea, Ujú. al primer disparo y ¡pum! Cae. Entonces, ese momento es uno de mis favoritos porque por la precisión y por el detalle que han tenido los productores de Sí. esa película para esa escena en específico. Y además que esta parte contrasta con todo lo que viene después, porque es como que me la pone fácil, o sea, es como que, ¿Cómo? claro, o sea, bro, por favor, no. ¿Ya? Es como que lo hace que el espectador vea que es fácil o que Claro. uno podría decir, bueno, la van a hacer fácil, ¿no? O sea, si van a destruir así muy rápido. Así de sencillo, ¿no? Pero a la vez también repito que es muy impresionante todo el proceso y que también muy impresionante, y principalmente las explosiones, porque Sí. eso es visualmente también es muy impactante. Y bueno, Claro. eso sería una parte que me gustó, un aspecto que me gustó principalmente. Bueno, y a ti, Mau. Sabes, me gusta bastante y me parece interesante cómo manejan el aspecto de que se meten los alemanes dentro de sus canales de radio y pueden hablar mediante esto en sus altavoces, específicamente dentro del Greyhound y creo que también de las demás naves, porque era como que un mensaje más abierto para todas las naves que estaban dentro de la flota. Entonces, me gusta la escena en el aspecto de que las luces se tornan rojas. Ya, la verdad yo no entiendo por qué. Supongo que hay una razón militar o una razón por las que ellos deciden bajar las luces
que era una iluminación cálida, a luces rojas, ¿no? Que de hecho te transmiten peligro, te transmiten como que una situación de ansiedad. alarma. Sí, alarma, ajá, como que emergencia, ¿no? Y en ese momento es donde por uno de los altavoces se escucha a los alemanes amenazando, ¿no? Y como que intimidando a sus objetivos. Y claro. Perdón, en realidad un contexto para quienes no hayan visto la película. Digamos, en cada anochecer hay una voz de un alemán que habla a los... o sea, es una señal abierta en realidad, sí, que habla a los tripulantes y a los al resto de las naves del convoy, ¿no? Claro. Entonces esa voz es un tanto terrorífica y un tanto atemorizante en realidad. Claro. Y continuamos. Sí, de hecho, y sabes, creo que el nombre mismo que tenían, que eran los lobos grises, las naves de los alemanes, personificaban, ¿no? A esta voz o a esta intención que tenía de intimidar a su presa. Y literalmente les decía, o sea, ustedes van a ser nuestras próximas víctimas, así es que se van a encontrar con los que ya están hundidos. Y nada, como que le metía más terror, pero me gustaba cómo manejaban esto, ¿no? O sea, un momento específico donde es noche, ¿no? Uno espera calma, pero ahí es totalmente lo contrario. Estás en el mar, literalmente en el medio de la nada, y la noche creo que es lo peor que te puede pasar porque ni siquiera ves el horizonte. Así es que desde mi perspectiva es una de las escenas más pajas. Cómo manejan ese suspenso, le meten ahí el terrorcito. Sí, es uno de los momentos más chéveres porque también le meten ese toque de terror, sí, y a la acción, ¿no? O sea, cuando hay un momento ahí total de acción y a la calma después de la batalla o del combate, sí, es como que no te deja bueno, si te pones en lugar de un tripulante, es como que algo que no te deja descansar. Claro. Es algo, una presión constante que sientes. Y como espectador también te transmite lo que sienten los tripulantes o lo que sentirían los tripulantes de un navío en guerra. Entonces, ese aspecto me parece, o me llama mucho la atención también. Pero Mao, haciendo un paréntesis en todo esto, creo que quiero hacer mi pregunta sin sentido. Ok. Mao, tú te verías en una situación, digamos, en una situación de guerra, de combate naval. O sea, ¿podrías ser un marino tú? Yo creo que no tanto así. O sea, mira, si es que me pones esta pregunta después de haber visto esta película, pucha, yo te digo que en él, pues no, porque nada que ver. Pero, por ejemplo, hoy en día sabemos que las cosas están más calmadas, entre comillas, y de que no significaría mucho riesgo, aunque de todos modos la formación para ser parte de la milicia y todos estos rangos que ocupan las personas que integran estos cuerpos, estos grupos, es muy arduo, ¿no? La formación, y creo que no estoy hecho para esa vida, la verdad. Digo que no resistirías, digamos, o no sobrellevarías bien un entrenamiento para eso. Sí, creo que no tanto. Soy más feliz siendo un intento de comunicador. Así es que sí, estoy más tranqui así. Pero tal vez si la vida me hubiera dado golpes más duros, estaría por esos lados. Pero nada, por ahora no, soy feliz como estoy. Pero es que mira, yo también soy muy susceptible ante el estrés, ante la ansiedad, así es que imagíname a mí en ese lugar, pues, ¿no? Tomando todas las decisiones. Literalmente han muerto tanta gente y al final de la peli menciona una gran cantidad de personas, que son más de 62,000 creo, muertos. Entonces como que, pucha, tener la responsabilidad de tantas vidas, nada que ver. ¿Tú aceptarías ese reto? A ver, yo creo que no, o sea, igual siento un temor luego de haber visto esta película claramente. Ya, claro. Pero yo creo que lo pensaría. Si no, o sea, definitivamente no iría al frente, pero ya, tal vez hacer ahí alguna labor, no sé, pues limpiar el barco, algo así. Servir la comida. Servir la comida. Que, dicho sea de paso, en esta película es una actividad recurrente, ¿no? Claro. De hecho, ¿pero has pensado alguna vez pertenecer a la vida militar, o te han invitado, te han incentivado? Oye, hijo, ¿por qué no eres militar o algo así?
La verdad nunca se me pasó por la cabeza ser militar o hacer, por ejemplo, algún servicio militar, porque no. Pero recuerdo que cuando estaba en el colegio vino un militar a mi colegio, o sea, y reunió a todos los de quinto grado, ¿no? Y nos explicó ahí, mira, así es la marina, pueden postular, y tal. Y, o sea, básicamente como que te... ¿Motivan? Sí, así es, o sea, como que te cuentan todas las cosas buenas de de pertenecer al cuerpo de Marina o también al cuerpo del Perú. Pero, o sea, yo con eso estaba como que, puede ser. Pero en un momento dijo, ya, pero para su ingreso tienen que saltar 15,000 lucas. ¿Qué? Y dije, no, gracias. Pero si fuera tan bueno, no buscarían gente. Sí. Así es que no sé. Sí, pero a ti nunca te han amenazado diciéndote, oye, que si eres un vicioso, si sigues yendo al internet, te vamos a mandar a Basilio Auqui, que es un colegio militar, muchas veces. ¿Nunca te han amenazado? No, Bro, se han llevado un par de mis patas a ese colegio por drogos, por viciosos, así es que, ¿qué te puedo decir? Bueno, aquí lanzamos también la pregunta para nuestros oyentes, para quien nos esté escuchando. ¿Alguna vez te votaron a ti o a alguno de tus causas por ser dotero, por ser, no sé, mujeriego, florero, claro. fumón, te trasladaron a un colegio militar? Una clásica amenaza, ¿no? De un padre de familia desesperado. La verdad, a mí no, pero bueno, al parecer fui un buen niño, Tuviste buenos padres, pues, ¿qué te puedo decir? Y además tampoco, a ver, aquí hago un paréntesis, tampoco es que sea malo ir a un colegio militar, porque también en el Perú tenemos figuras importantes del colegio militar Leoncio Prado, por ejemplo, Vargas Llosa, premio Nobel del Perú, de literatura en el año 2010, y además César Hildebrand, que la verdad no sé cómo ingresó al colegio militar, porque o sea, es muy bajito, bro. La verdad, claro. Creo que fácil le hicieron bullying igual, pero él salió adelante y es uno de los periodistas más respetados del Perú. Así que son figuras importantes. Eso es cierto, eso es muy cierto. Sí, la verdad. Pero bueno, o sea, ya no yéndonos mucho del tema, que me pareció interesante, la verdad, tu pregunta y todo esto relacionado a la milicia. Creo que podemos regresar un poco a lo que es Greyhound en la mira del enemigo, que justamente estamos aquí frente al televisor y Tom Hanks nos mira a través de un vidrio roto. Que me pareció interesante, ¿sabes? También una de las partes más chéveres, cuando se malogra el radar y la tensión que te genera. Sí, y es que además sienta un antes y un después, ¿no? Como te digo, matan fácilmente o destruyen fácilmente al submarino y eso era con el radar funcionando muy bien. Pero cuando se malogra el radar es como que tienes todo en contra y ahí ves la función del radar, claro. La importancia del radar, porque básicamente navegar sin radar es quedarte ciego. Sí, de hecho, y peor si estás de noche, ¿no? Pero y aún así estás de día, o sea, como que son submarinos, están debajo del agua, no los puedes ubicar tan fácilmente. Justamente como tú decías, solo hay un pequeño indicio, ¿no? Que es como el telescopio que tiene. El periscopio, perdón. Ajá. Ya, eso que sería lo único que verías, pero ¿cómo ubicas algo tan pequeño en un espacio tan grande? Entonces, imposible. Se malogra el radar, se genera tensión. Muchos nos quedamos como que expectantes de qué es lo que va a pasar. También se malogra el radar al inicio de la película. También. Y como ves que tienen todas esas dificultades, dices, no, esto ya ahorita... Sí, ya fueron. Pero... Tal cual. Pero al final caen varias naves, ¿sabes? Y es un poco triste ver cómo... Es impactante. Se van hundiendo, sí. Cómo se caen cada navío, cada barquito que hay. Y, o sea... viéndolo desde el punto del espectador, podrían decir, no, pero son barcos, o sea, es solo un barco. Pero no nos damos cuenta que dentro de ese barco hay miles de personas, cientos de personas que hacen cada función y hacen al barco. Entonces, es muchas vidas perdidas. Hasta el que sirve comida, la verdad. Claro, y traigo aquí a mención y que esto es un aspecto muy recurrente en esta película, y es que se da un tanto más de importancia al personal de servicio, ¿no? Sí. Que trae la comida principalmente al capitán, y que ofrece la comida y que
Muere. Y que vemos la importancia y que al final, o sea, nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué le trae varias veces la comida? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia a este personaje? Y es bueno porque en una de esas batallas, de ese combate, de ese enfrentamiento que se da con el submarino, muere uno de los camareros, por un impacto Así que es. tuvo la nave, así es. Por un impacto, fue un torpedo, Creo que sí. recuerdo. Y es que llega una bomba a la torreta de ataque, que estaban ahí unos soldados, pero también estaba ahí un camarero, obviamente siempre ofreciendo comida, Sí. porque si lo piensas bien, es una parte importante Claro. de las personas que están aisladas, o sea, o una persona que está solo en un barco por muchos días, está aislada del resto del mundo y necesita alimentarse. En realidad es un aspecto muy fundamental. De hecho, sí, ¿sabes? Y este episodio, este fragmento de la película donde justamente mencionamos de que la nave recibe daños, se da después de un intenso combate entre la nave alemana, este lobo gris, contra dos naves estadounidenses, que justamente es el Greyhound y es el Eagle, me parece. Y me parece muy locazo cómo se mete debajo de los cañones para evitar el ataque y como que se escabulle y luego se va para el otro lado y que no sé qué, que no sé cuánto, que al final terminan derrotándolo, ¿no? Porque son 2 contra 1, pero aún así genera el daño y la pérdida de este cocinero, que al final también el mismo capitán, creo que le había agarrado un poco de aprecio porque confunde a otro cocinero con ese mismo. Sí, le llama por su nombre a otro cocinero que le traía ya su comida en reemplazo. Y sí, y también respecto a esa batalla a ese combate que mencionabas, creo que sí es el combate del Dicky con el Greyhound contra un submarino alemán. Y es que ese momento de la película es muy importante y también es muy impactante, porque o sea, puedes ver las dificultades que pasan los marinos o los militares que están en pleno combate. O sea, literalmente el submarino roza o pasa al costado del Greyhound y no le puede dar. O sea, ¿por qué? Porque el submarino pasa lo suficientemente por debajo de los cañones. Entonces es una operación muy delicada que yo no me la imagino, pero que en esta película te la dan y, o sea, a mí me parece muy impactante. Sí, está locazo. Y solo les sugiero, a ver, pónganse en lugar del marino, del soldado que está en el lado del barco, y ver o tener la impotencia de que prácticamente el submarino te está rozando y no poder destruirlo es muy fuerte. O sea, imagínate ser ese marino. Tú querías que le lance una granada desde el barco. Sí, o sea, yo decía, ¿por qué no le lanza una granada? No sé. Es que lo tenía al lado. Es que era muy impresionante cómo se da ese combate, la verdad. Y normalmente les sugiero ver la película, que está muy buena en realidad. Está muy bien lograda y muy bien hecha. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te quedas al saber de que, esto es dando un poco de spoiler de la peli, de que no vemos la cara del enemigo? En ningún momento, o sea, vemos bastante la tensión que se vive dentro de la cabina de control del Greyhound. Y tampoco se ve de los otros barcos. O sea, la verdad es que nos centramos bastante en el Greyhound y del capitán, de su gente, del comunicador, de los que están haciendo la lectura del radar, el que está haciendo seguimiento. Y a todos ellos lo vemos su actuar, vemos sus expresiones, lo que sufren, lo que pasan y todo, pero no vemos a los enemigos. Los enemigos intimidan y solo los escuchamos por el altavoz, pero no los vemos. Claro, prácticamente esto es o sea, esta película refleja claramente la visión que tenían los americanos de los alemanes. Y es que, o sea, de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y es que los estadounidenses creían prácticamente que los alemanes eran todos totalmente muy malos, totalmente despiadados, sangre fría. Y que, además, es lo que básicamente espero de una película americana, ¿no? No espero de la posición de la otra posición, del otro lado, pero hubiera sido un poco más equitativo, un poco más justo poner también un tanto tal vez el sufrimiento o la parte de los alemanes. Pero
Ya que a falta de de que esta película no da esos datillos, aquí estoy yo, señoras y señores. O sea, también, además hay varias películas también que relata el sufrimiento de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, por ejemplo, tenían dificultades de suministro a veces, porque, solo para que se haga una idea, en este contexto, los U-Boats salieron mucho a tener mucha relevancia cuando Alemania conquista gran parte de Francia, y entonces Alemania toma los puertos franceses y con eso toma el control del Atlántico. Vaya. Entonces, imagínate, desde Alemania hasta Francia suministrar alimentos y suministrar munición, suministrar equipamiento es un tanto complicado en realidad. A pesar, claro, que los alemanes tenían todo el control, pero también más que nada por la distancia, y también recordemos que estamos en el año 1942, entonces los caminos franceses, principalmente los caminos franceses, no estaban pavimentados, entonces era muy difícil que los suministros lleguen al frente. Pero alguno dirá, pero ¿por qué no llegaban por aire, no? También llegaban por aire algunas provisiones, pero principalmente llegaban por tren en realidad, porque es muy difícil transportar es que los aviones tienen una limitada capacidad para transportar equipamiento, transportar grandes cantidades de material necesario, y en cambio un tren sí tiene mucha capacidad y sí puede hacer más efectivo ese traslado o esa actividad. Y hay además una situación principalmente de que hay una falta de los suministros, y en realidad en este frente también no se ve tanto la pérdida de suministros o la difícil situación, más que solo para un contexto también un tanto histórico. Alemania en la Segunda Guerra Mundial luchaba en dos frentes, en el frente del oeste y en el frente del este. En el frente del oeste estaba Francia e Inglaterra, ¿no? Y en el frente del este estaba peleando con Rusia, y eso fue parte también de una mala decisión de Adolf Hitler. Entonces, imagínate, ser un alemán en la Segunda Guerra Mundial y que el Gil de tu presidente decida atacar a una nación que, o sea, en ese entonces no era tan poderosa, pero ya era industrial, Rusia. Entonces, Rusia, literalmente Adolf Hitler manda a todos sus mejores guerreros y a la mayoría de las fuerzas a Rusia. Entonces, porque ese era su espacio vital, ¿no? Entonces, imagínate ser un soldado alemán y que tu líder o tu presidente tome malas decisiones en plena crisis. O sea, ese es el punto también que rescata, ¿no? Que claro, en esta película no es no sale a relucir porque estamos en el frente del oeste, en el frente del Atlántico. Entonces por eso no se da mucha importancia, pero bueno, históricamente ahí les dejo ese dato, porque los soldados alemanes también, o sea, se trata principalmente de demonizar a los alemanes, pero también sufrieron, o sea, principalmente los monstruos eran los que estaban en arriba y los que no iban al frente, así es. El monstruo es Adolf Hitler, el monstruo es Hermann Göring, todos ellos, pero el soldado alemán la sufrió, bro. De hecho, sí, o sea, aún así compartan el pensamiento de Hitler y el pensamiento de toda la gente que está en la cabeza. Son seres humanos, ¿no? Y como cualquier persona, literalmente es como tomar a un soldado peruano y meterte en su cabeza, ¿no? O sea, el sufrimiento es real, por más de que tengan ideas descabelladas, el sufrimiento es real, el dolor es igual, así es que... Entonces, claro, tal cual. Entonces, a todos ustedes les digo, o sea, en la Segunda Guerra Mundial no vean todo tal vez blanco o negro, ¿no? Alemanes malos y los norteamericanos buenos. O sea, nosotros lo vemos así porque los estadounidenses ganaron la guerra y se escribió en la historia, pero
también principalmente el soldado alemán tuvo que sufrirla ahí. ¿Por qué? Porque tenía una mala dirigencia. De hecho, si es que pones en blanco y negro, el color negro siempre va a ser Alemania, ¿no? Y es que además el ideal que ellos manejaban tampoco era el más correcto, por así decirlo, ¿no? Claro, pero esa era la dirigencia. De hecho, claro. No eran los que... Además, pero ya Sí. creo que acá ya me voy a un poco a mandar con todo. Ya. Porque, o sea, los norteamericanos también eran igual de racistas que los alemanes. De hecho, porque había segregación racial en Estados Unidos. Incluso las tropas afrodescendientes que vuelven de Europa a Estados Unidos vuelven a la segregación racial. Entonces, los afrodescendientes en Estados Unidos eran personas de segunda clase. O sea, Pero, bro, al extremo de Alemania, de tener a la los judíos de diferencia entre ese modo, Estados Unidos y Alemania es que era radical en Estados Alemania. Unidos no hizo campos de concentración y no mató gente. Esa es la Claro. única diferencia. Pero ahí Pero hay una eran diferencia igual de- enorme de vidas salvadas. Claro, eran igual de racistas. Yo quiero dejarlo eso ahí. Claro, o sea, porque Alemania, aparte de manejar ese pensamiento, eran psicópatas totales. O sea, porque mandaban a la gente ahí y los mataban, los quemaban, o sea, literalmente los aniquilaban. O sea, literalmente en los campos de concentración De hecho. alemanes los mataban de hambre y los eran sus esclavos, los mataban de Obreros. hambre y los sobreexplotaban para construir la maquinaria de guerra nazi. Y es eso, o sea, eso está muy mal, y por eso condenaron a los líderes nazis en los juicios de Nuremberg, y eso está muy mal. Pero quiero también dejar en claro que Estados Unidos no era el Claro, santo, no, de hecho Estados tampoco. Unidos no era el... Y además quiero también recordar que Estados Unidos fue quien mandó las bombas nucleares a Japón y matando a cientos y cientos. También. Y ninguna de la dirigencia de Estados Unidos fue juzgado por ese tema. Ni siquiera Harry Truman, que autorizó el lanzamiento de esa bomba nuclear. Y también quiero traer aquí a colación que o sea, la retórica de Estados Unidos se maneja que lanzaron las bombas para detener la guerra totalmente, ¿no? Y o sea, está bien, es entendible, pero en esa arremetida que lanzaron 2 bombas, mataron a mucha gente De hecho. en Hiroshima y Nagasaki. Sí. Y sí, o sea, para mí eso es un genocidio, la verdad. E incluso en la definición de genocidio se encuentra que es una matanza por motivos raciales. Ya, de hecho. Y en ese entonces los medios de comunicación estadounidenses sí eran muy racistas porque caricaturizaban al nipón, caricaturizaban al japonés. Y en ese contexto es que se dio el lanzamiento de las bombas nucleares a Japón. Entonces hay un componente racial muy fuerte en el lanzamiento de esas bombas. Entonces, por eso yo considero un genocidio. Claro, De hecho, debe haber mucha gente que no concuerda conmigo, pero esa es mi opinión. De hecho, ¿sabes? Me has hecho recordar a una animación que vi hace poco de cómo estas bombas habían impactado y habían generado un... Bueno, literalmente se veía la descomposición de los cuerpos a razón del calor por el impacto de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y me pareció muy fuerte, la verdad. Y fue animado, ¿ah? O sea, hubo alguien que tuvo el suficiente valor, por no decir los huevos, de animar eso, y que es muy fuerte, y creo que fueron japoneses, asiáticos los que se encargaron de ello. Y sabes, esta cuestión ideológica, y que es muy cierta y es una realidad muy, muy clara, y que hasta hoy en día se vive en las guerras. O sea, literalmente hace una semana o un poco más salió que en el Oriente, que aún viven este caos, que me parece terrible. Aún hay pensamientos ideológicos muy radicales y muy extremos. Huevón, prohibieron a las mujeres hablar. Ni siquiera pueden mostrar su cara. Y me parece muy fuerte. O sea, como para ponernos en contexto de que la humanidad aún le da bastante poder al pensamiento, ¿no? De que todo eso nos rige. Y toda esa sociedad va a vivir así por un tiempo, y no hay nadie quien por ahora pueda hacer algo al respecto. Así es. Claro, en la humanidad, en el mundo, aún sigue existiendo la maldad, y eso es claro, está ahí, o sea, es algo evidente. Religiosamente se puede justificar, ¿no? Porque es lo que ellos tienen, pero
Pero no, pues, o sea, como que hay una realidad que se está haciendo más global y que debería ser entendible de que tomar ese tipo de decisiones ya no son aceptables porque también van en contra de la misma humanidad, o sea, de las mismas personas. Le estás privando de comunicación, de hablar, de nada. Claro, y ya, a ver, del tema del que estás hablando es en Medio Oriente y es respecto a las mujeres que usan burkas, o bueno, no burkas se llaman eso, o también tienen otro nombre que les cubre completamente el rostro, ¿no? Y claro, o sea, religiosamente también puede justificarse tal vez, o sea, no buscaría yo justificarlo, pero diré que históricamente hubo una rebelión de las mujeres o de la población en realidad contra sus autoridades, justamente en Medio Oriente, que eso se llama la Primavera Árabe y pasó recientemente, si mal no recuerdo es en el 2010, 2018, ya creo que estoy dando un dato errado, pero respecto al tiempo, ¿no? Pero ocurrió recientemente y es que las mujeres y también los varones de la población de esos países de Medio Oriente se rebelaron contra sus gobernantes y en esos años derrocaron a muchas autoridades, a muchos dictadores que había también en Medio Oriente. Entonces, y hubo masivas manifestaciones de personas musulmanas. Entonces, eso también refleja que por más que haya un abuso ahí por años, siempre va a haber el hartazgo de la gente, de las personas, y que va a actuar. Siempre va a haber la sanción del pueblo que va a manejar o que va a intervenir en contra de las malas autoridades. Entonces, la revolución. Claro, prácticamente fue una revolución, la primavera árabe. Entonces, por lo menos yo tengo esa esperanza de que siempre la población se va a hartar y va a iniciar una revolución. Sí, o sea, a mí lo que me sorprende bastante de este asunto y de muchos asuntos que se han vivido en la guerra es de que afuera de ellos hay un mundo que ya vive de una manera totalmente diferente, ¿no? Es como si aún fueran... ¿cómo se llama esto? Es como si fueran nativos de la selva o algo así que están privados de una realidad muy clara, ¿no? Pero bueno, en fin, ya dejando este punto de lado, regresemos con Greyhound. Sí, no, creo que ya hemos hablado mucho tiempo, entonces sí. Creo que, bueno, como pueden podido apreciar en todo este podcast, en todo este rato, es la película de la cual hablamos, es muy buena, Greyhound, en la mira del enemigo. Sugerimos, les recomendamos totalmente ver esta película y creo que ya podemos ir terminando este programa, Mao. Vamos dándole el cierre a Cine Estado, el podcast de cine donde hablamos de cine sin saber de cine, mencionando de que pueden encontrar Greyhound, una película de 1 hora y media aproximadamente, en Apple TV, así es que la cartelera está disponible. Y datazo para los que usan iPhone, usan Apple Music, las películas que son propias de Apple TV, como esta, que son producidas por la misma franquicia, son gratuitas, accesibles para todos ellos. Sin embargo, hay muchas pelis que hemos tratado de ver. Soltaste un título hace un rato que buscamos y era de paga, y ya pues no está dentro de la suscripción gratuita, por así decirlo, de lo que Apple te da. Así es que, pero esta sí, Greyhound sí, así es que pueden disfrutarla, así es que no se la pierdan, los animamos. Sí, Bastardos sin Gloria era la película de la que hablaba. Sí. Ahí también es una película muy buena de la Segunda Guerra Mundial y también quiero verla. Ya la veremos, sí, claro. Sí, que la veremos también en algún momento en este podcast, así que les sugerimos que se vayan suscribiendo para más podcasts, para más episodios así. Y bueno, creo que en este momento ya nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.